estábamos hablando de lo difícil que es a veces pronunciar algunas enfermedades raras por lo raras que son a veces esas patologías de identificarlas. Y el próximo 28 de febrero se conmemora, Tania, como decíamos, un nuevo día para tomar conciencia de las enfermedades raras, que son muchas, variadas, y bueno, y hoy tenemos a dos invitadas, ¿no? Y en este caso representando a la Asociación de Enfermedades Raras Stargardt Uruguay, que son de baja visión, ¿no? ¿Quiénes están con nosotros? ¿Lo decimos? Lo decimos. Bueno, Carla Escañelo, que es presidenta actualmente y mamá de un paciente con baja visión, y Mónica Núñez, paciente, y también integró la directiva. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, primero capaz que hablamos de qué es esta, qué enfermedad se agrupa Stargardt, ¿no? Para después también contarnos sobre cómo se organizaron como asociación. Sí. Bueno, en realidad es Asociación de Enfermedades Raras de Retina Stargardt Uruguay, porque comenzó más o menos por el 2016, por ahí, empezamos a nuclear gente que tenga esta patología, pero después fueron sumando otras patologías de enfermedades de la retina o del ojo en general, porque Stargardt, retinosis pigmentaria, la enfermedad de conos y bastonos, son enfermedades de la retina, pero a su vez nos fueron llamando gente que tiene enfermedades raras, por ejemplo, en el nervio óptico, que todas ocasionan baja visión. Entonces, bueno, no le decimos no ingresen a la asociación, al contrario. Entonces fuimos ampliando, pero el nombre quedó, después se formaron los estatutos y bueno, modificar eso es más complejo, pero en realidad agrupamos todo aquel que se quiera comunicar con nosotros, enfermedades raras en los ojos, porque son muchísimas, puede ser en el iris también, hay un paciente, un niño que tiene una enfermedad en el iris. Y bueno, entonces lo extendimos a todos aquellos que tienen problemas, enfermedades raras en los ojos, por decirlo de alguna manera. Bien. Mónica, ¿qué sucede como paciente y qué sucede después, Carla, como mamá, cuando lo que tú tenés se puede considerar raro? Primero porque la definición de una enfermedad rara es que es un paciente cada 2.000 personas. En el caso de Stargardt es 1 cada 8.000 o 10.000 personas. Entonces es mucho más raro o poco frecuente estas enfermedades. Lo que sucede, la particularidad que tiene es la sorpresa. ¿Por qué? Porque en algún momento, o sea, siendo niño, adolescente o adulto, se manifiesta la enfermedad. Nosotros tenemos casos de personas que tuvieron una vida normal hasta determinada altura y de repente se empieza a manifestar, porque son enfermedades en su alto porcentaje genéticas. Entonces, al manifestarse nos trastoca totalmente la vida. Ya las decisiones que quizás hemos tomado cuando éramos o cuando los padres tenían un hijo pequeño o adolescente, o cuando ya somos grandes, los proyectos que teníamos quedaron por el camino porque perdemos, por ejemplo, agudeza visual, vemos borroso, muchas de las actividades cotidianas de la vida, como a veces caminar o hacer por ejemplo, correr o actividades físicas, no se puede, o leer, que es una de las actividades, no se pueden hacer con normalidad. Entonces nos trastoca mucho. ¿Y cuál es tu caso, por ejemplo? Yo tengo ¿Cuándo fue cuando te lo detectaste? A los 32 años, hace 15 años, yo tengo 47 años, y bueno, empecé a ver, ya veía poco, ya tenía una alta miopía y después empecé a ver nublado, a tener accidentes, por ejemplo, caerme, golpearme, no ver el ómnibus o confundirme. Es muy común a los enfermos con baja visión confundir un número con una letra o pensar, bueno, ahí viene el ómnibus y no viene el ómnibus, sino es otra línea. Entonces se dan ese tipo de accidentes y la gente a veces piensa, digo, ay, esta persona está mareada o está alcoholizada o está drogada. Y no, es que tenemos esas dificultades que se manifiestan. O sea, en un momento tenemos una vida como la mayoría de las personas y de repente se empiezan a manifestar los síntomas. Y muchas personas dicen, bueno, hay que tener algún problema psiquiátrico, psicológico, y no, es una enfermedad rara. Después se nos hacen los estudios, sobre todo en el estudio genético está la confirmación de nuestra enfermedad y ahí podemos saber qué es lo que tenemos. Desconocemos nuestra enfermedad. Claro. ¿Y en el caso de tu hijo? Bueno, fue parecido, era adolescente y bueno, lo que pasa es que a veces pasa cuando arrancan de chiquitos, cuando son niños, ellos no saben manifestar muy bien, que no ven tan bien, digamos, entonces la enfermedad avanza, uno como padre no sabe,
como familiar. Entonces, bueno, después cuando avisa ya está bastante avanzada. Pero me parece que lo que hay que recalcar acá, importante, es un pedido que nosotros hacemos a la gente en general, que si sospecha que tenga una enfermedad rara de la vista, que vaya un oftalmólogo, que vaya un genetista, y que sí o sí, al ser una enfermedad, como bien dijo Mónica, genética, porque el 90% de las enfermedades de retina son genéticas, tiene que hacerse un diagnóstico genético. Y eso en Uruguay no pasa. Entonces, lo importante es eso. ¿No pasa porque no pagan las mutualistas, por ejemplo? Porque no están incluidos. Hay un proyecto que presentó la Fundación Uruguaya para el estudio de FUPIER, investigación en noviembre del año pasado, que las incluya dentro del PIAS, pero actualmente no están incluidas. Está en estudio, por lo que más o menos Iliana me dijo, están en esta etapa ahora en el Ministerio de Salud Pública. Pero actualmente no están, es una de las luchas que la comunidad de enfermedades raras tenemos, porque la asociación nuestra se nuclea a nivel nacional con otras asociaciones de enfermedades raras. Intentamos hacer un proyecto de ley, bueno, no tuvo fruto. Hay un proyecto de ley anterior, de muchos años anterior, de Atueru, que hasta donde yo sé tampoco avanzó. Y bueno, en Alianza de Pacientes hay diferentes grupos de enfermedades raras y bueno, en definitiva todos buscamos tener un diagnóstico certero y la manera que lo podemos obtener es con un estudio genético, que como las mutualistas no se hacen cargo, a veces algunas están solventadas, otras no, pero bueno, entendemos que tiene que ser parejo para todo el mundo. Si alguien sospecha que tiene una enfermedad rara, tiene que tener un diagnóstico, como si es enfermedad genética, con un estudio genético. Que no quiere decir tampoco que a veces hacen los estudios genéticos y den seguro qué enfermedad tenés, porque hay muchos genes que pueden estar alterados acá en estas enfermedades. No es 1 o 2, hay hasta 350 genes afectados. Entonces, sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, bueno. La asociación busca ser una herramienta, o sea, algo útil, ¿para qué cosas? La asociación en sí, bueno, se formó sobre todo para informar, para estar agrupados. Hay mucha gente que se enfrenta, o el paciente y la familia, o el paciente solo, y se cree que es la única persona que hay, porque justamente es rara, no se publicita, la gente no sabe. Entonces, bueno, tener esa, digamos, intercambiar, estamos nucleados internacionalmente a otras asociaciones que se invierten en investigación, entonces eso es importantísimo. Nosotros nos informamos constantemente a los asociados y bueno, y que se están haciendo investigaciones. Hay terapias génicas que están avanzando, que justamente si tú no tenés el diagnóstico genético y no sabes qué gen tenés alterado, no podés entrar en una línea de investigación. Claro. Hoy por hoy para nosotros, para los uruguayos es imposible, pero bueno, en un futuro cercano tenemos la esperanza de que así sea. ¿Y entonces, hay tratamientos, hay medicamentos, acceden a eso? En realidad, en principio no tienen cura, salvo a hoy por hoy que hay una que es retinosis pigmentaria, el gen RP65, que tiene un tratamiento que es con Luxturna y es una terapia génica que ya se está aplicando en Europa y en Estados Unidos. Incluso en Brasil también. Y en Brasil se está aplicando, pero tenés que tener bien definido tu estudio genético para participar en ese ensayo clínico y bueno, está teniendo buenos resultados. Y cuando dicen un estudio génico, ¿cómo son esos tratamientos, no? ¿Cómo son? Se extrae a veces una extracción de sangre o a veces con saliva. Saliva es lo que está actualmente. Eso para detectar, pero yo digo para cuando están pensando en curar. Se inyecta, en este caso Luxturna, se inyecta en el ojo directamente. Se le hacen las aplicaciones. Diferentes tipos. Está la terapia génica, el famoso CRISP, que lo han escuchado en otras enfermedades también. Ahora están haciendo otras técnicas. Hay muchas líneas de investigación. El tema que, claro, son en Europa, en Estados Unidos principalmente, y bueno, nosotros igual mantenemos la esperanza de que algún día pacientes nuestros puedan llegar a acceder a eso. Pero antes de eso, tenemos que saber qué gen tenemos alterado o qué genes, porque a veces no da solo uno, dan varios. Claro. Entonces, las terapias salen para un gen determinado y nosotros no sabemos acá en Uruguay si alguno de nuestros pacientes cumple ese requisito. Entonces, esa es la primera, digamos, cosa importante que hay que destacar, que por más que, porque a veces uno va a un oftalmólogo, un genetista, bueno, pero ¿para qué si no hay cura?
No, bueno, pero no me importa que ahora no hay cura, porque yo quiero saber, tengo derecho a saber primero qué enfermedad tengo, segundo, qué genes tenemos alterados, y por el tema de las terapias, y también por un tema de la descendencia. Porque esto es hereditario, entonces si yo, pongámosle que yo fuera paciente, bueno, quiero tener un hijo, bueno, ¿lo tengo o no lo tengo? Según qué descendencia tenga. Por lo general las enfermedades son, en la mayoría, no todas, son de herencia autosómica recesiva. O sea, no sabemos que tenemos un gen alterado, o sea, los padres, ¿no? Entonces padre y madre tienen que tener el gen alterado y el hijo que nacería, digamos, tiene un porcentaje de tener alguna de estas enfermedades. Que no saben, o sea, los papás, ¿no? Me imagino la importancia de una asociación de este tipo, porque a cualquiera de nosotros, cuando tenemos síntomas de una enfermedad, el diagnóstico nos tranquiliza a veces, ¿no? Decir, bueno, sí, tengo, y que tenés a alguien conocido que sí lo tiene y te puede, vos te mirás en el espejo de otro y eso te hace bien. Acá esto no sucede, ¿no? Me imagino que la asociación desde ese punto de vista, me imagino y no me imagino, con mucha admiración, ¿no? Lo que implica ese acompañamiento. Pero a nivel de relación institucional, ¿tienen contacto con, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué es lo que se espera de otros actores de la salud pública de nuestro país para que se pueda ir en los caminos que quiere la asociación? Bueno, justamente como explicabas un ratito, nosotros estamos nucleados con la Alianza de Pacientes. En la Alianza hablamos siempre del paciente experto, o sea, que sepa lo que tiene, pero lo que pasa que en este caso concreto, por ejemplo, hay mucha gente que sabe que tiene Stargardt, pero no está confirmado porque no tiene estudio genético. Otros sí. Entonces, saber con real conocimiento y ir a las autoridades y plantearlo. Hemos tenido instancias, porque en Alianza se hacen congresos participativos, pacientes, médicos, genetistas, investigadores, pero bueno, después en la vida real a veces no sucede. Por eso comentaba lo de Fupier, que quiere incluido en el PIAS, que actualmente no está, que eso me parece un paso fundamental. Decímelo sin siglas, lo que estabas diciendo recién. ¿Fupier? Sí. Digo, pensando en la gente que no tiene por qué... Es la Fundación Uruguaya de Investigación de las Personas con Enfermedades Raras. Bien, y después con respecto al tema institucional, me decías que el trato, también que hablas tú, ¿no? Es desigual en las mutualistas. Sí. Es un tema fundamental de saber los servicios que pueden uno acceder, si voy a tener un hijo, puede tener un tratamiento de ese tipo, eso le quería preguntar. Y también el centro de referencias de enfermedades raras del BPS. ¿Ustedes acceden a eso, a ese centro de referencia? Sí, yo accedo, pero porque justamente soy funcionaria. Entonces, a solicitud mía, accedo para que se me haga un seguimiento cada 2 años. Una de las características que tienen las enfermedades raras de la retina o las distrofias de retina es que son progresivas, o sea, van avanzando, o sea, nos van llevando hacia la baja visión, hacia la ceguera. Entonces, lo que se hace es justamente eso, hacia dónde va y qué medidas puedo tomar yo paliativas, por ejemplo, ayudas técnicas o ayudas en la vida diaria. Por ejemplo, yo hoy por hoy uso el bastón verde en el horario nocturno, pero a futuro probablemente lo use todo el tiempo, o el caso de los filtros. En cuanto a eso, el centro de referencia atiende a niños y jóvenes hasta los 14 años. Después de esa edad no hay una atención, o sea, se centra en esa población. Y lo que sí es que puntualmente hoy por hoy está reducido del volumen de enfermedades raras a una decena de enfermedades raras. E incluso yo me sorprendí hace poco cuando me fui a atender, a hacerme mi control, de que mi enfermedad rara no estaba incluida dentro de la atención. Pero bueno, ya como me hacen un seguimiento y también les sirve a ellos como información de cómo va evolucionando mi enfermedad, me parece una buena. Nosotros estamos con las puertas abiertas a que nos convoquen, reuniones con CRENADECER, con BPS, con el Ministerio de Salud Pública, también con el tema de todo lo que es relacionado con la discapacidad visual. Ayer estuvimos en el Centro Cachón, en la inauguración, porque es muy importante la rehabilitación, no solamente quedarnos, bueno, tengo este diagnóstico, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos después con ese diagnóstico? Que en la vida diaria, ¿cómo me puedo insertar laboralmente? O si ya tengo laboralmente, ¿cómo puedo adaptar mis tareas a mi lugar de trabajo? O sea, son una cantidad de aristas que tenemos ahí que
que tratamos de manejarlas. Bien, yo simplemente una acotación bien cortita porque ya tenemos que ir cerrando. Bastón, vemos pocos bastones, ni blancos vemos más, verdes prácticamente no vemos. Tenemos que prestarle atención, lo tenemos que mirar de otra manera. No, simplemente preguntarle si necesita ayuda, porque bastón verde significa justamente algo ven, pero no ver bien. No es el ciego, el blanco es ceguera, o sea, no ver nada, y el que usa bastón verde es que tiene dificultad. Entonces se enfrenta a un semáforo, de repente a veces, porque también confunden colores o lo encandila el sol, entonces no saben cuándo cruzar, simplemente preguntar. Si está en una parada de ómnibus, no va a ver el número. Eso, seguro. Entonces, bueno, ayudarlo. Saber cómo ayudar y ayudarlo. Ayudarlo lo que precisa, porque a veces... Sí, hay gente que no quiere, bueno, pero es un símbolo de que algo ve y no ve bien. Perfecto. Carla Escañelo, Mónica Núñez, gracias por estos minutos aquí en Ciudad Viva. No, gracias a ustedes. Y ojalá que tengan más respuestas. Muchas gracias. Bueno, estamos en las redes sociales, si nos quieren buscar. Sí, Mirada Stargard, Uruguay. ¿Cómo dice el nombre? Estará el logo, supongo. Sí. Los invitamos entonces a seguir esta cuenta en las redes sociales y a interesarse un poquito más en lo que pasa al lado. Conociendo la información también sirve para eso. Uno en el momento en que conoce algo se siente más cercano. Muchísimas gracias por abrir la vida aquí en TV Ciudad. Nos vamos a pausa, hacemos una pausa, pero volvemos enseguida con más Ciudad Viva.